Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado ya prácticamente de todo el libro de Lucas y hoy nos toca la última parábola de este libro. La parábola titula El fariseo y el publicano. En esta parábola, Jesucristo hizo una gran diferencia entre los que servían a Dios con sinceridad de corazón y aquellos que solamente aparentaban ser servidores de Dios. Sin duda, esta parábola iba a dejar en claro para siempre cómo es que Dios ve a cada uno de sus hijos y cómo los mide, cómo pesa sus corazones. No olvidemos que Dios no cuenta a su pueblo. A Dios no le interesan los números, sino el corazón de la gente. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Para eso vamos a hacer una oración y nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para la comprensión de tu santo libro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Allí es donde está registrada la parábola del fariseo y el publicano. En esta ocasión, Jesús iba a llamar la atención del comportamiento de estos dirigentes judíos con quienes constantemente tenía conflictos. Jesús presentaba estas parábolas y estas enseñanzas para aclarar las ideas. Y es que a simple vista, Jesús parecía, debido a las calumnias que hacían estos dirigentes, parecía ser el rebelde, el desobediente a la autoridad, el que no se sometía a las reglas de la organización, sino que simplemente había venido a dividir al pueblo y a causar estrago de separatismo entre ellos. Parecía ser un cismático Jesús. Algunos le han querido decir por eso que era un revolucionario. Pero lo que pasa acá es que no se entiende realmente la posición de Cristo. Cuando estos dirigentes falsos atacaban a Jesús, Jesús presentaba a través de estas parábolas las doctrinas correctas, mostrando así que las enseñanzas que Dios había dado en el Antiguo Testamento a través de las leyes dadas a Moisés y a los profetas, todas tenían un sentido lógico y debían de entenderse así. Y la ilustración de las parábolas mostraba el sentido lógico de lo que Dios estaba enseñando en sus leyes. Así que entonces vamos a ver de qué se trataba esto. Versículo 9. Vamos a la parábola. San Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjate lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, esta es la parábola que presentó Jesús, y la razón por la cual presentó nos dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos. ¿Qué significa confiar? La palabra confiar es clave. La confianza solamente la ganamos
con las personas con quien nos relacionamos. A ellas les demostramos qué tipo de personas somos. Tanto más nos conocen, de acuerdo con lo que conocen, confían. No se puede confiar en alguien a quien tú ves por primera vez, por más de que sea el más potentado de la tierra, por más que sea el mejor nombrado de la tierra, por más que su reputación le preceda. Tú no puedes confiar de un solo golpe. Nadie confía en otro de un solo golpe. Así que entonces, para poder llegar a confiar en una persona, tú tienes que llegar a conocerla. Si primero no la conoces, no confías. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero que nuestra confianza no sea una confianza que no tenga base. Para poder confiar en Dios, necesitamos conocerle. Y para poder conocerle, necesitamos oír de Él o acercarnos a Él a través de su palabra. Cualquier persona, aún el mismo ateo, si un día quisiera acercarse a Dios, primero tiene que haber escuchado algo acerca de que existe ese Dios y de las maravillas que puede hacer, porque tú no te vas a acercar jamás a alguien de quien todavía nadie te ha dicho nada. Eso no tiene ningún sentido. Fíjate que en el mundo hay muchos que creen en diversas divinidades. Si nos vamos al otro lado del mundo y nos encontramos con las naciones paganas o las naciones que tienen otras creencias como los budistas, ellos siguen a Buda. Si tú hubieras nacido ahí en la India, tú creerías en Buda. ¿Por qué? Porque tus padres te enseñarían acerca de Buda hasta que llegaras a descubrir que existe otro Dios, que existe el Dios de la Biblia. Hay muchos incluso en el mundo cristiano, aún en el mundo occidental, que llegan a decir que creen en Dios, pero no siguen al Dios de la Biblia, siguen al Dios que ellos se imaginan ser Dios, ¿sí? Porque por más de que se conozca la Biblia en este lado del mundo, por más que se llame el mundo cristiano, aún así existen personas que creen en Dios a su manera. Se han hecho una creencia a su estilo. Pero ellos no creen al Dios que enseña en este libro, al Jehová verdadero. Tal es así que cuando tú les muestras la Biblia, por más que lo diga la Biblia, ellos creen en el tipo de Dios que se imaginan. Ese no es el Dios de la Biblia. Y por más que digan que ese es Jesús en quien ellos creen, no es el Jesús de la Biblia. Eso se tiene que captar bien. Hay personas que dicen, yo sé que la Biblia dice que no debo hacer idolatría, pero mi exceso amor por Dios me hace hacer una imagen para yo adorarlo. No, señor, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que ellos se imaginan y que basan su creencia en sus sentimientos y emociones. No es así el Dios verdadero. Para que tú sigas al Dios verdadero, solo hay un camino, y ese camino es este libro. A medida que tú vas estudiando este libro, vas conociendo realmente al verdadero Dios, y en eso se basa la vida eterna. Nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3, lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde tú puedes conocer acerca del Dios verdadero que envía a su Hijo unigénito a esta tierra para salvar a la humanidad? Eso solo está en la Biblia, porque en las demás creencias generales se habla de un Dios, pero no se hace la diferencia de ese Dios que envió a su Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas cuando vienes al Evangelio de las Santas Escrituras, allí te habla acerca de Jesucristo, te cuenta de cómo vino a nacer en Belén y para qué llegó al mundo, a fin de ser entregado como un sacrificio para la justificación, la santificación y la redención del ser humano. Solo así es como entonces conoces a Dios y a Jesucristo.
Ese es el verdadero conocimiento, porque tú no vas a buscar a Dios en tu interior. Lo único que vas a encontrar es tu yo egoísta. A Dios no se le encuentra en el interior del hombre. Eso es un imposible. Eso no existe. Eso creían las filosofías que eran nacidas de las creencias platónicas, socráticas, etc. Ellos creían de una forma totalmente errada. Querían buscar a Dios en el interior a través del conocimiento interno al cual se le llama hoy gnosis. La gnosis es buscar al Dios interno a través del conocimiento de tu parte interna. Buscas dentro de ti. Y cuando encuentras eso que se llama Dios, solo has encontrado eso que se llama egoísmo. Donde tú crees que con tu autoestima lo logras todo. Tal es así que a la autoestima la llamas Dios. El que todo lo puedes, el que todo lo logras, pero puedes lograr todo eso, pero no estás logrando lo correcto. Para poder alcanzar lo divino, tienes que alcanzar lo correcto. No es correcto que tú digas, yo con mi autoestima lo puedo todo, y pisoteas a los demás y dices, ¿ves? Yo puedo por sobre todos. Yo siempre logro lo que quiero. Sí, siempre logras lo que quieres, pero no lo que debes. Hay mucha diferencia en eso. La única forma para poder nosotros alcanzar a caminar por la senda del divino es siguiendo las instrucciones de ese ser superior. Y eso solo se logra con el conocimiento de la palabra. La historia bíblica nos muestra la existencia del hombre desde sus inicios y la forma en que Dios ha conducido. Nos muestra cómo las personas que fueron conducidas por las leyes y los mandamientos de Dios llegaron a alcanzar un renombre que hasta el día de hoy no se olvida. El nombre de David sigue sonando, el nombre de Salomón sigue sonando, el nombre de Abraham sigue sonando, y eso que eran personas comunes y corrientes y con pecados como cualquier otro. Y sin embargo, sobre eso vencieron, se arrepintieron y obtuvieron la transformación hasta que su nombre hoy suena como los grandes héroes de la fe. Así es como entonces aprendemos que cuando un Dios sabio te conduce con leyes sabias, porque Dios no te conduce por emociones, no te conduce simplemente por cosas mágicas. Las cosas providenciales de Dios están en base a sus leyes. Nunca el Señor conduce providencialmente sin sus leyes. Siempre está trabajando en relación con ellas. Tal es así que cuando uno estudia de esa manera la Biblia, se llega a dar cuenta de que Dios condujo a los grandes hombres por medio de las leyes de la causa y el efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. En el libro de Deuteronomio incluso encontramos una lista de las bendiciones y las maldiciones que Dios dio. Les dijo a los de su pueblo, cuando hagan tales cosas, verán que el resultado son bendiciones. Pero si hacen tales cosas, verán que el resultado son maldiciones. Dios se pone como responsable de las bendiciones que te caigan o de las maldiciones que te caigan. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque como Dios es el que te advierte y te dice, mira, cuando hagas esto que yo te digo, entonces verás que los resultados son placenteros, bendiciones. Pero cuando tú no hagas lo que yo te digo, verás que los resultados serán desgraciados para tu vida. Y entonces sufrirás. Y a eso le llama Dios que Él te está permitiendo la maldición. Te vendrán estas maldiciones, por eso decía el texto. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que entonces las leyes de Dios están sobre la base de la causa y el efecto. Y cuando nosotros aprendemos y vemos los ejemplos de la Biblia, vemos la causa y el efecto de las acciones que realizaron los hombres que fueron conducidos por Dios. Y vemos que los resultados fueron placenteros y positivos cuando hicieron lo que Dios decía, pero que fueron desgraciados y tristes cuando hacían lo que ellos querían. Entonces, para confiar en Dios tenemos que conocer acerca de la historia bíblica
quién es ese Dios. Y sobre esa base nosotros confiamos en Él. Al ver cómo se cumplen las profecías de la Biblia, que todo lo que Jesús ha dicho se cumple al pie de la letra, que nada de lo que Él ha dicho ha fallado, que todo se ha cumplido con exactitud, entonces comenzamos a confiar en Él, como Abraham confiaba en Dios y Dios confiaba en Abraham. Entonces esto será recíproco, a fin de que el Señor nos muestre cómo llegar a la confianza. Nos dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 29. San Juan 14, 29 dice la Escritura: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Fíjate lo que dice acá. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, para que tengáis confianza. Así yo anticipo, dice el Señor, cosa que cuando ves que se cumple, ahora ya puedes confiar perfectamente en mí. Dios no quiere que confíes como simplemente lo hacen muchos con el sentimiento y la emoción. La confianza no es un sentimiento, la confianza es un principio que se basa en conocer en qué debes confiar. Muy bien, teniendo eso en cuenta, este fariseo, dice la Biblia, confiaba en sí mismo. ¿Qué cosa significaría entonces confiar en sí mismo? Pues no confiaba en lo que decía la Biblia, sino en su propia filosofía. A su juicio, él ponía la medida sobre él. Él decía sobre sí mismo lo que pensaba de sí mismo. Eso significa confiar en sí mismo. Su autoestima. ¿Te diste cuenta? Ese era el peligro de este fariseo, porque él creía que todo lo lograba con su autoestima, confiaba en sí mismo, se creía por eso justo. Toda persona que confía en sí misma se cree justa. Los que confían en sí mismos, que siguen el idealismo de la autoestima, siempre caen en esa trampa del yoísmo. Y creen solo en sí mismos hasta el punto que dicen que han descubierto la divinidad interna que poseen, el potencial de su mente. Pero eso es creerse justo sin serlo, eso es confiar en sí mismo. Entonces este tipo de personas en su autoestima basan prácticamente todo lo que hacen, lo que dicen y lo que creen. Este era el grupo de los fariseos. En el libro de San Marcos, en el capítulo 7, la Biblia nos dice en qué desembocaba todo esto. San Marcos capítulo 7, versos 6 al 9. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos se habían hecho sus propios mandamientos, habían seguido su propia confianza, seguían su propia experiencia. Ellos hablaban solo de su trayectoria y querían menospreciar a los demás, haciendo de cuenta que los demás no eran nada porque ellos eran de trayectoria. Mientras que Jesús para ellos solo era un maestrillo carpintero que se había levantado de en medio del pueblo y que se daba las ínfulas de ser maestrito enseñador. Así es como lo hacían ver a Jesús. Por más de que Jesús podría mostrarles toda la Biblia de tapa a tapa, igual ellos hacían creer y decían que ellos eran los grandes maestros y señores y que habían aprendido en las escuelas rabínicas y que por eso sabían lo que hacían, mientras que este maestrito advenedizo que apareció de la nada, ¿cómo quería venirles a enseñar? Lo que pasa que estos, como tenían confianza en sí mismos, sacaban conclusiones que eran totalmente disparatadas. ¿Cómo llegaban a decir que aquel que podía demostrar que 5 más 5 es 10 y 10 más 10 son 20 era un maestrillo? Mientras que ellos decían 7 más 7 son 23. Oye, pero te has equivocado. Bueno, sí, pero yo sigo siendo el grande maestro acá. Oye, pero Jesús le dio porque dijo 7 más 7 que son 14. Bueno, claro, pero es un maestrillo después de todo. Puede haber dicho lo que es correcto, 7 más 7, 14, pero no es nadie.
Así es como estos dominaban a las masas, y las masas, confiadas incautamente en estos falsos profetas, les creían porque solamente ellos eran los dirigentes. Pero no les creían porque tuvieran la razón. Es más, toda la gente los miraba con desprecio a estos dirigentes. Pero cuando pasaban por su lado, los adulaban, se postraban, rabí. Y como eran los dirigentes, veían beneficio en ellos, entre comillas, se sometían a sus pies a pesar de que sabían que estaban equivocados. Y solo por estar ahí con los grandes y codearse con estos dirigentes para que los traten bien, porque preferían la alabanza de los hombres, les creían a los dirigentes y hacían a un rincón a Jesús. Esa fue la condenación de esa nación judía, porque la luz estuvo frente a ellos y prefirieron las tinieblas antes que la luz. No hay mayor condenación que esa, que el ver que alguien te muestre la verdad de la palabra del Señor y prefieras seguir tu llamada autoestima, tu propia confianza, donde tú crees que es verdad lo que tú crees y no lo que la Biblia dice. Y tratas de buscar cualquier sinrazón para desprestigiar la verdad de Dios y no creerle. Ese era el peligro de esa nación y cayó. Hoy también se ve el mismo peligro. Muy bien. Entonces la confianza en sí mismo de este personaje le hacía poner los parámetros. Como Judas, cuando dice que veía a los demás discípulos, nos cuenta el deseado de todas las gentes, dice que pasaba revista uno por uno. Ah, este Pedro, este es un así, el otro ese es un asá, el otro ese también es por allá. Prácticamente nadie se libraba. Y cuando le preguntaban, y hablando de ti, ¿cómo andas? Él respondía, claro, pues yo administro acá. Para eso soy un administrador. Y quería administrarlo al mismo Jesús. Es increíble. Constantemente este hombre les decía a todos los demás discípulos, ya le han dicho a Jesús que yo le puedo administrar todo para que le vaya bien. Pero sabíamos cómo administraba. Era hábil para administrar. Administraba bien la bolsa. Por eso pedía ser el administrador. Quería administrar todo lo de Jesús. Es increíble cómo estas personas, los fariseos, por esa confianza que tenían en sí mismos, miraban a los demás con desprecio y pensaban que los parámetros que ellos ponían, esos eran los de la justicia. La palabra fariseo significa santo, la palabra saduceo significa justo. Así que cuando el texto dice acá en San Lucas capítulo 18, a unos que se confiaban en sí mismos como justos, se estaba refiriendo directamente a ellos. Muy bien. Ahora, cuando una persona confía en sí misma como justa, entonces ella pone las reglas. ¿Y qué hace? Comienza a decir de los demás, no, a ese todavía le falta, este es así, aquel es asá, este no puede ser, no le vamos a creer pues jamás. ¿Por qué? Bueno, porque yo te puedo decir bien, conozco todas sus herejías, conozco todas sus malas enseñanzas, es astuto, es manipulador, se las sabe todas. Ese es según la medida de él, del fariseo. Fíjate lo que decía este fariseo de ese publicano que estaba a su lado, humillado, golpeándose el pecho, pidiéndole a Dios que le ayude. Fíjate lo que decía el fariseo. Versículo 12, 11 y 12. Nos dice así la Escritura. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como este publicano. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Imagínate, este hombre, como confiaba en sí mismo, él ponía las reglas, él ponía los niveles, él ponía los parámetros. Él es el que juzgaba todo. Si lo veía a Jesús predicando, inmediatamente decía, denle gloria a Dios. Ese hombre es pecador. Fíjate lo que los fariseos dijeron en una ocasión de Jesús. San Juan capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios,
nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, estos dirigentes falsos, estos fariseos, ahora decían, da gloria a Dios porque sabemos que ese hombre es pecador. Este es un transgresor de las leyes, es un desobediente a las autoridades de la iglesia. Nosotros sabemos que es un pecador. Estos eran fariseos a carta cabal. Ellos ponían su regla. Según la regla de los mandamientos hechos por ellos y sus tradiciones, Jesús era un terrible pecador. ¿Por qué? Bueno, Jesús curaba en sábado. Y según las leyes de ellos, no las de Dios, curar en sábado era un pecado porque ya se estaba transgrediendo y quebrantando el sábado. Esa era la regla que ellos ponían. Según las leyes de ellos, Jesús era un transgresor. Así que, a la luz de lo que decían los fariseos, bien se podía decir, Jesús quebrantaba el sábado. Pero Jesús jamás quebrantó el sábado. Porque en San Juan 15:10 Jesús dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cuando a Jesús no lo veías lavarse las manos 7 veces antes de comer, obviamente toda la gente que estaba de cerca decían, mira, es un transgresor. ¿Por qué? Porque a mí el rabino tal me ha enseñado que eso es pecado. Anás dice que eso es pecado. Caifás dice que eso es pecado. Satanás también dice que eso es pecado. Bueno, ellos decían que era pecado, pero no lo decía la palabra de Dios. Así que, a juicio de las leyes hechas por estos hombres, Jesucristo era un pecador terrible, porque estaba en contra de todas las reglas que habían impuesto ellos. Parecía que Jesús había venido especialmente para destrozar todos sus reglamentos de estos personajes. A todo le contradecía Jesús. Solo se ocupaba de la ley, solo se ocupaba de la Biblia, solo se ocupaba de los profetas. No quería saber nada con las reglas hechas por los fariseos. Al contrario, a la fuerza y a propósito, Jesús hacía cosas para que esas leyes quedaran pisoteadas, que se deshicieran. Mientras estos prohibían a Jesús predicar y le decían que él no podía hacer lo que estaba haciendo, con qué autoridad hacía esas cosas, Jesús hacía con más ganas eso. ¿Por qué? Porque había venido a destrozar por completo esas reglas inventadas por los hombres, a pisotear sus manuales hechos de acuerdo con sus conveniencias personales. Tenía que destrozarlo, no había otro camino. Y por más que estos decían, miren, lo está causando división, este es un impostor, falso profeta, maestro, con más ganas pisoteaba eso, porque su misión era destrozar, destruir y quebrantar todos esos preceptos falsos, porque él vino a engrandecer la ley y a magnificar solamente la ley de Dios, la palabra de Dios y ninguna otra cosa. Esa era su misión. Y la misión tuya y mía, querido hermano, hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Exaltar la palabra de Dios, exaltar la ley y magnificarla. Para eso somos puestos en esta tierra, tesoro especial del Señor, sobre todos los pueblos, hacer que la gente regrese a este libro. Pero los fariseos, como ponían las medidas, ellos juzgaban a los demás según su criterio, de acuerdo con su nivel de justicia farisaica, es decir, un nivel obtuso, ponían las medidas sobre los demás y los menospreciaban. Es increíble. Según las medidas de los fariseos, que ellos mismos cometían todos los pecados habidos y por haber, pero ellos llevaban su cordero y su becerro y decían, ¿ves cuán justos somos? Increíble. Oye, pero te hemos visto cometer pecados. Sí, pero acá está mi becerro. Así que ya estoy limpio, ¿ves? Es increíble cómo estos personajes le hacían para poder limpiarse frente al pueblo. De esa forma querían pasar como justos, como muy cumplidores de los sacrificios y las ofrendas. Es increíble lo que estos personajes hacían. Y cuando veían que otro por ahí cometía algún error y venía como el publicano a golpearse el pecho y a reconocer sus pecados, después de que estos presentaban su sacrificio, venían y decían delante del Señor lo que este hombre declaraba.
Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Esto es increíble. Los fariseos se caracterizan por poner sin razones para atacar a los demás. Dentro del pueblo del Señor siempre se ha visto eso. Fíjate cómo se comportaban en los días del apóstol Pablo. Hechos capítulo 24, y en el versículo 5. Dice la Escritura, fíjate lo que decían de Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Increíble. ¿Te das cuenta cómo trataban al apóstol Pablo? Estos así nomás hablaban, se llenaban la boca y comenzaban a inventar todo tipo de patrañas. Que ese fulanito es así, que es asá, difamaban como decir la verdad. Así como el fariseo, yo no soy como estos hombres adúlteros. Increíble, ¿no? Esa forma de actuar de estos fariseos. Este tipo de personas hacen lo mismo hasta el día de hoy. Tratan de vilipendiar a quienes llevan la palabra del Señor, a quienes comparten el Evangelio. Jesús estaba refiriéndose directamente a las acciones que estos estaban haciendo en contra de Jesucristo, en contra de la verdad y en contra de aquellos a quienes menospreciaban, pero que eran más cercanos a Dios que ellos mismos. Jesús ya les había dicho varias veces, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, se los había dicho. Y eso que estos se creían santos, puros y perfectos. Los fariseos modernos dentro de las iglesias hacen lo mismo. No quieren someterse a las leyes de Dios, le llaman legalismo. Y para remate del asunto todavía declaran que ellos son justos porque están cerca de Dios y porque caminan con Dios. Y juzgan a los otros, a los que defienden la ley de Dios, a los que defienden la palabra de Dios, los critican y los juzgan y declaran que más bien estos son pecadores. Buscarían aunque sea cualquier pretexto. Estos son capaces de recorrer tierra y mar para buscar el mínimo detalle, un pecadillo que sea como una pajita, mientras que ellos tienen tremendos pecadotes que ni la tierra misma ya los puede soportar. Es increíble. Pero esto siempre se ha visto a través de todos los tiempos. Ese tipo de personas que atacaban así a Jesucristo ni siquiera se ocupaban de poder llevar el Evangelio salvador. Más aún se nos dice acerca de este fariseo. Regresando a San Lucas capítulo 18, dice así el texto bíblico. San Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿En qué posición dice que se hallaba el fariseo? Oraba, dice, de pie. No quería arrodillarse. Los fariseos creían que eran demasiado santos y puros para tener que estarse postrando ante Dios, que ellos no tenían por qué arrodillarse. ¿Por qué? Porque ellos eran santos para Dios. Todo lo que hacían era acercarse hasta el templo, levantaban las manos y el rostro como para mirarlo a Dios directamente a la cara, como diciéndole, ¿ves? Somos iguales. Esa era la forma en que estos querían acercarse a Dios. Pero la Biblia nos enseña que el publicano no levantaba el rostro. Sigue leyendo lo que dice acá. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es increíble. El publicano, contrario al fariseo que levantaba las manos y la cara al cielo como mirándolo a Dios de tú a tú, el publicano dice que más allá, lejos, ni siquiera en el templo, lejos del templo, allá, en pie, agachadito, de un costadito,
oraba al Señor diciéndole: sé propicio a mí, pecador. Increíble. Ahora, aquí hay algo interesante. El fariseo se ponía en pie delante del templo, mientras que el publicano, más allá, estaba en pie pero lejos del templo. Estaba con el rostro mirando hacia la tierra, reconociendo su condición pecaminosa. Si el publicano hubiera estado ahí al ladito del fariseo, se hubiera arrodillado como lo hicieron los grandes hombres de Dios de la antigüedad y de todos los tiempos. Cuando tú estás dentro de la casa del Señor, en toda oración, dentro del culto de Dios, todas las oraciones deben ser de rodillas. Dentro de la iglesia, cuando estás lejos de la iglesia, como estaba este publicano, ahí donde estaban todos los demás transeúntes, ahí no necesitaba tener que arrodillarse. Imagínate que estés en la calle y que quieras arrodillarte en la calle. Y todos se mirarían y dirían que estás loco. Entonces tú haces tu oración sin que nadie se dé cuenta y a veces ni cierras los ojos, simplemente inclinas la cabeza porque necesitas la ayuda de Dios inmediata. Hay ocasiones en las que no necesitamos arrodillarnos. Si estamos en la cola de un banco, solamente en la mente pedimos ayuda al Señor. Si estamos en un momento crítico, frente a toda una cantidad de gente, hacemos una oración mental. Pero las oraciones del culto privado, de la oración secreta y de la oración pública en la iglesia, tienen que ser de rodillas. Eso se llama respeto a Dios. ¿Correcto? Más las oraciones que no son en el culto de la iglesia ni en el culto secreto pueden ser en la posición en que estemos. Por ejemplo, cuando tenemos que orar, no necesitamos tener que arrodillarnos. Cuando tenemos que orar para comer, no necesitamos tener que arrodillarnos. Estamos sentados a la mesa y ahí hacemos la oración. Otros pueden estar parados y hacen la oración. ¿Por qué? Porque son oraciones muy distintas de las oraciones secretas y las de oraciones del culto de adoración en la iglesia. Así que hagamos bien la diferencia. Veamos algunos ejemplos de la Biblia de los grandes personajes que demostraron la forma de adoración a Dios. Leemos nosotros en el libro de Esdras, en el capítulo 9, cómo oraba el profeta del Señor, el sacerdote profeta perfecto en la ley de Dios se le llama. Dice la Biblia, Esdras 9:5, que a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Cómo dice que hacía la oración Esdras? Me postré de rodillas, dice el profeta. Los grandes hombres de Dios gastaron las rodillas y de rodillas fue que vencieron al demonio, porque con la oración poderosa se puede llegar a vencer al mal. Así que estos hombres respetaban la posición de la oración. No solamente él. Vamos al libro de Daniel, otro grande, un gran profeta. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba, dando gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿En qué posición dice que se ponía Daniel? 3 veces al día oraba de rodillas. Ahí tenemos un ejemplo de oración. La oración al levantarnos, la oración al mediodía y la oración al acostarnos. La oración al levantarnos es nuestro desayuno espiritual, donde agradecemos a Dios por todo lo que nos da, sobre todo la vida de un día más. La oración del mediodía porque nos acompañó durante la mañana y pedimos que nos guarde durante la tarde. Y la oración de la noche para que nos proteja durante la noche. Eso se llama comunicación con Dios. 3 veces al día oraba Daniel. Aparte de eso, tú si quieres puedes orar más. No hay problema. Pero acá la base es 3 veces al día. Así lo hacía el gran profeta de Dios. Y mira los resultados. ¿Quién era Daniel? Recibió grandes visiones del futuro. Dios realizó proezas a través de él y lo puso como primer ministro de la primera potencia mundial, que era Babilonia y luego de Persia.
Cuando vemos al gran supremo, al Rey Jesús de Nazaret, ¿cómo oraba el Señor? San Lucas capítulo 22, versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cómo dice que se puso Jesús? De rodillas. Así es como Jesús oró, porque los grandes que estaban como patriarcas y profetas en la antigüedad dejaron ese ejemplo y Jesús lo siguió, porque él dijo: yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir. Así que el Rey del universo se postraba de rodillas para orar. Jamás el Rey del universo se creyó más y eso que era Dios. El texto bíblico nos dice que aun siendo igual a Dios, no estimó ser como Él, sino que se humilló a sí mismo como siervo, hecho semejante a los hombres, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 10. Muy bien. Así pues, entonces tenemos ejemplos de los grandes personajes de la Biblia que manifestaron que se postraban de rodillas ante Dios. Veamos algún ejemplo más. El apóstol Pedro. Veamos ahora el Nuevo Testamento, porque sí se puede decir: eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no es así. Vamos a ver qué dice la Escritura acá. Y aquí vamos a entender cómo los hijos de Dios, los grandes de Dios, se postraban de rodillas. Libro de Hechos, capítulo 9. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo dice de Pedro? Puesto de rodillas, oró. Así que tenemos ahí un gran ejemplo. Y el apóstol Pablo, vamos al libro de Efesios, capítulo 3, y al versículo 14. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 14. Fíjate lo que dice allí las Escrituras. ¿Cómo oraba Pablo? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el texto? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se postraba de rodillas en oración frente a Dios, en actitud de reverencia, en actitud de respeto. Así es como se respeta a Dios. Ante el gran Dios del universo hay que postrarse de rodillas. El texto bíblico es claro. Libro de los Salmos. Fíjate lo que enseña aquí el gran rey David. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y esto no así el fariseo, no te olvides. Salmo 95, versículo 4 al 6 dice, el versículo 6, vamos directo. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué te parece? Así que cada vez que nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con una actitud reverente, de rodillas. En una ocasión, la mensajera del Señor cuenta en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, cómo es que un hombre que había sido instruido para ser un predicador, un pastor, vino y ya iba a empezar la oración en pleno culto de adoración, que es la hora más sagrada del día sábado. Y este hombre comenzó a hacer la oración ya casi de pie. Y entonces la mensajera del Señor inmediatamente le dijo: arrodíllese. Esa es la posición correcta en que debemos adorar a Dios. Interrumpió el momento en que este hombre ya quería lanzar la oración. Y es que dentro del servicio del santuario, del templo de Dios, todas las oraciones tienen que ser de rodillas. Así, en la casa del Señor se respeta al dueño de la casa. Es el dueño de la casa Dios mismo. Cuando la mensajera del Señor hacía reuniones abiertas, campañas, ahí hacía oraciones de rodillas al principio, de pie al final, porque no eran la casa de Dios, no eran el templo. Pero dentro de la casa de Dios, en la iglesia,
Toda oración es de rodillas, la del comienzo, la del final. Todas las oraciones del día sábado son de rodillas, porque solo los fariseos puestos en pie oran creyendo que son justos delante del Señor y que no necesitan de tener que postrarse ante el Rey del universo. Pero el texto dice que cuando venimos el sábado, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hasta el diablo quería que Jesús se postrara en adoración. Si postrado me adorares, le dijo, porque la actitud de adoración es actitud de rodillas. Así se le sirve a Dios como el gran Rey y Señor y Salvador. No hay otra forma de servir hacia el Señor. La Biblia nos sigue diciendo de más ejemplos que encontramos en ella, de personajes que sirvieron al Señor, que hicieron su voluntad. ¿Cómo es que ellos adoraban a Dios? Aquí vamos a ver un ejemplo del famoso rey Salomón. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a Salomón. Nos dice así la Escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. El gran sabio Salomón, el rey que fue insuperable, nadie lo superó en sabiduría, fue el rey más poderoso en sabiduría. Se nos dice así, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Así que el rey Salomón dejó el ejemplo de postrarse de rodillas delante del gran Jehová. Eso era un reconocimiento. ¿Tú eres rey? ¿Los fariseos eran reyes? No eran nada. Y sin embargo, querían estar de pie. Se hacían los muy divinos. Nunca debemos ser así. Al contrario, debemos arrodillarnos delante de nuestro Creador. Puestos de rodillas, elevamos nuestras oraciones como el publicano, con el rostro mirando hacia abajo, inclinados, suplicando a Dios que oiga nuestra plegaria, aunque ni siquiera la merecemos, por todo lo que hacemos, por todo lo que somos, porque Jehová el Señor es puro, es santo, merece que lo adoremos. Siendo Jesús el Hijo de Dios, estando en la condición como hombre, se arrodillaba delante de su Padre, y tú y yo vendríamos a ponernos en pie delante descaradamente del Señor, creyéndonos que somos superiores. Jamás. Que ese día nunca llegue, porque incluso hasta los ángeles puros del cielo, que no tienen un solo pecado, se atreven siquiera a quererse poner delante del Señor con tanto atrevimiento como lo hacían los fariseos. No tiene ningún sentido. En el libro de Apocalipsis nosotros leemos en el capítulo 19 y en el versículo 10, Apocalipsis 19:10, cuando Juan, el gran apóstol amado, ese que se recostaba al pecho de Jesús, dice la Biblia, ¿no? Este Juan, cuando vio al ángel que le dio la profecía, imagínate, pensó que podía postrarse ante el ángel. ¿Y qué cosa hizo? Fíjate lo que dice. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, el postrarse a los pies de rodillas frente al ángel era una actitud de adoración. Pero el ángel le dijo, no, ante mí no, póstrate ante Dios, adora a Dios, porque Él es el que da el espíritu de la profecía. Es su testimonio de Jesús. Cuando Cornelio se quiso arrodillar delante de Pedro, dice, lo adoró. Y Pedro le dijo, no, levántate, yo mismo soy hombre como tú. Solo a Dios se le puede adorar. El postrarse de rodillas es una actitud de adoración a Dios. Así que entonces
no olvidemos la actitud de la hipocresía del fariseo que no quería doblar sus rodillas, se le petrificaron porque no sabía adorar a Dios, se sabía adorar solo a sí mismo. Cuando los hombres buscan la adoración para sí mismos, discuten este punto y hasta terminan diciendo, ¿qué vamos a estar haciendo arrodillar tanto a la gente? ¿Acaso eres tú el que la hace arrodillar a la gente? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para hacerla arrodillar? Tú no eres nadie para hacer arrodillar a la gente. La gente debe aprender que es Dios el que merece toda la adoración y que Él es el que manda. Así que no te confundas, no tienes por qué sentirte mal ni decir, es que no le vamos a estar diciendo para la gente a cada rato que se arrodille, es que a ti nadie te ha pedido que lo hagas. ¿Tú quién eres para ordenar a los demás? Tú no eres nadie. Es Dios quien da la orden y tú solo comunicas eso. Así dice Jehová. ¿Para qué te confundes la vida? Tú no puedes hacer nada. Siempre recuerda esto. Querido pastor, querido hermano, presidente de cada misión, asociación, división, unión. Tú no eres nada. El texto bíblico dice así: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Así tienes que reconocerte como un siervo inútil, porque si te crees útil ya eres un fariseo. Así de sencillo. ¿Qué significa siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer? El Señor dice, quiero que seas así, que reconozcas tu condición y que solo hagas lo que yo te he dicho que tenías que hacer. Y cuando hagas eso, solo has hecho lo que debías de haber hecho. Qué bonito, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso y qué quería decir la verdad con eso? Fíjate en esto. Cuando tú le dices a una persona qué cosa va a ser su trabajo, esa persona si lo hace como tú le has dicho, tú lo felicitas. ¿Por qué? Porque solo hizo lo que tenía que hacer, lo que tú le dijiste. Eso es lo más grande. Tú no pides más de eso. Tú le dices, ya, ¿sabes qué? Me pones en este lado, por favor, la rueda y en este otro lado me pones la llave. Eso es todo. ¿Por qué? Porque acá está la forma de llave y aquí está la forma de rueda. Y cuando vienes y encuentras eso, muy bien, solo hiciste lo que tenías que hacer. La inutilidad nuestra es lo que vale. ¿Por qué? Entiende cuando quiere decir eso la Biblia. No razones como tu cabecita te lo dice, porque entonces vas a juzgar mal. Lo que te está diciendo es que lo más útil que puedes hacer es ser inútil, es decir, deja de hacer lo tuyo y haz lo que Dios te dice y serás el más útil. Así de sencillo. Porque cuando tú quieres hacer tu utilidad a tu manera, terminas como el fariseo, haciendo lo que él creía que era bueno pero que no servía. Así es el hombre. Tú le entregas una computadora, tú no le has enseñado cómo usarla, él no sabe cómo empezar, va a teclear por todo lado y ¿qué le va a hacer? La va a quemar, la va a malograr. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabía. Pero cuando tú le enseñas, mire, esto es para esto, ya sabe utilizarla, ahora le dejas la computadora y lo hace porque conoce, ha aprendido. Eso significa lo que está diciendo la Biblia. Así que entonces, todo lo que tenemos que hacer para que Dios sea glorificado es decirle a la gente en la iglesia que Dios es el que lo manda. Así que ¿de qué te sientes tú mal diciendo, ¿cómo le vamos a hacer arrodillar tanto a la gente? Tú no lo vas a hacer arrodillar. ¿Por qué la gente se va a arrodillar por ti? ¿Quién eres tú? Dios lo manda y tú haces simplemente lo que Dios ha dicho, que decirles que así se tiene que hacer. Muy bien. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Dice el versículo 5, ahí está, escucha lo que dice acá. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo dice que oran los hipócritas? De pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. ¡Oh, Señor! Se hacían los muy piadosos, ¿no? Así que ten cuidado. Dios no quiere que hagas alardes. ¿Cómo tienes que orar? Escucha lo que dice acá, verso 6. Mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando tengas que orar al Señor, corto, directo y al punto, como Él enseña en los Salmos, como Él enseñó con la oración modelo del Padre Nuestro. Así, cortita, cuando repites el Padre Nuestro así de cortito, así se hacen cortitas todas las oraciones. En el Padre Nuestro, el Señor nos dio un modelo. Tú puedes pedir lo que también dice el Padre Nuestro, sí, también es una oración. El hecho de que no tengamos que hacer rezos. ¿Qué cosa es rezar? Repetir, repetir y repetir lo mismo, sin sentido. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que está, Padre nuestro que está, ya, 20 Padre nuestro, 50 rosarios. Eso es rezo. Eso no quiere Dios. Dios quiere que ores y puedes orar lo mismo que esté en el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas que tienen que ver con los pedidos diarios. No tiene nada de negativo. Así que entonces, cuando oras, cuando hayas aprendido a orar, porque hay cientos de oraciones en la Biblia, dice que no palabrees a Dios. Ah, Señor, te voy a contar. Ayer pues me encontré con el fulano. Mañana tengo examen, ¿ah? Pasado mañana tengo que ir a pasear. Traspasado mañana tengo que irme a la playa. Ah, te cuento, Señor, que metí un gol ayer. ¿Cómo vas a hacerlo perder el tiempo a Dios? Tus vanas palabrerías, guárdatelas para ti. Eso no es hacer amistad con Dios. Cuando ores, dice la Biblia, no hagas palabrerías delante del Señor. No, corto, directo y al punto. Si quieres hacer una oración larga, tu oración secreta, que sea una oración donde no pierdas tu tiempo ni palabrees a Dios. ¿Comprendes? Al punto, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso es una petición a Dios. Así es como enseñan las Escrituras. No seas como los fariseos, que como no han orado en su casa, entonces vienen a volcar todo el fardo de su oración frente al público. Sí, hay muchos que oran en las iglesias para hacer más una declamación de su oración que un pedido a Dios. Hacen oraciones largas, cansadas y aburridas, que hasta el mismo Dios se aburre en el cielo. Dios no quiere ese tipo de oraciones cansadoras y agotadoras. Hay muchas personas que no oran en su casa. Y como no oran en la casa, cuando les dan en la iglesia, sueltan toda la oración de kilómetros que hasta los niños ya llegan a aburrirse. Ya no quieren saber nada con la oración, le tienen cólera. No quieren saber nada con la hora del culto porque las oraciones les hacen doler las rodillas. Tenemos que ser cuidadosos. Aprendamos como Jesús, el gran maestro. Cuando hagas el culto familiar, no aburras a los niños. Haz que sean alegres los cultos. Una oración corta, directa y al punto, sin criticar dentro de tu oración a tus niños. Haciendo oraciones de pedido para que el Señor multiplique las bendiciones espirituales. Y luego, léeles la palabra del Señor máximo con una explicación hasta que duren 30 minutos máximo. Si son 25, 20, mucho mejor. Durante ese tiempo, esa es la hora del culto. Luego, deja que cada uno lea su Biblia, enséñales a que cada uno de ellos cultive su oración personal y su lectura personal, que puede ser mucho más. Si ellos quieren pueden pasarse 1 hora, 2 horas con Jesús, no hay problema. Pero cuando están en conjunto, corto, directo y al punto. Las oraciones deben de ser así, cortas, directas y al punto. Muy bien, qué bonito. La mensajera del Señor dice, el estar postrados de rodillas demasiado largo rato en oraciones es peligroso para la salud. ¿Por qué? Porque la misma actitud de estar encorvado, doblado y de rodillas hace que la sangre no circule correctamente. Y pronto, si haces una oración muy larga, algunos estarán orando y el pensamiento se les va a ir por todo lado. Y van a tener que estar forzando a regresar ese pensamiento. Y van a terminar cansados. Y cuando termine la oración van a agradecer porque se acabó la oración, no por los pedidos de ella. Así que ten cuidado. Sigamos las instrucciones del gran maestro al pie de la letra. Muy bien. Continúa diciendo la parábola. San Lucas capítulo 18.
Y ahora nos vamos al versículo 12. El fariseo seguía diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Increíble. Este fariseo declaraba que hacía ayunos 2 veces a la semana. Es que los fariseos tenían por costumbre hacer ayunos 2 veces por semana. Y andaban en peleas con los esenios, con todos los demás de las demás sectas. Habían casi 60 sectas en medio de los judíos. Así que no vayas a creer que solamente eran todos de una creencia ortodoxa igual, ¿no? Cada uno tenía ahí también sus formas. Y así como los hay en las religiones cristianas variedades con distintos nombres, así también había entre los judíos. Tal es así que habían 60 sectas. Y todos peleaban con todos. Eso era un cambalache, como decimos, ¿no? Tal es así que entonces unos peleaban por tener que hacer sus ayunos los lunes y los miércoles. Otros hacían sus ayunos los martes y los jueves. Y por eso el apóstol Pablo les escribió en el libro de Romanos, capítulo 14, acerca del ayuno, lo siguiente. Los judíos sabían que el ayuno verdadero era con legumbres, frutas y verduras el día que querían ayunar. O sea, una alimentación frugal. Y lo hacían para poder fortalecer su fe. ¿Por qué? No es que el ayuno tenga algún poder en sí mismo. Lo que pasa que cuando tú ayunas, la sangre no está en el estómago, sino en el cerebro, porque el estómago no tiene comida. Es poca la sangre que queda en las partes bajas y la gran cantidad está en el cerebro. Entonces, cuando tú ayunas, puedes estudiar y retienes mejor lo que estudias y entiendes mejor. Así que el ayuno no es malo. Una vez en la semana no tiene nada de negativo, ¿correcto? Tú puedes escoger incluso los días. Esto no es regla. Cuidado, de que ya haya dicho una vez en la semana no significa que tú lo vas a hacer regla. Ah, dice que es una... No. Estoy diciendo que un ayuno es bueno. ¿Por qué? Porque el ayuno ayuda a poder comprender mejor. Así que si tú quieres ayunar una vez por semana, es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque ayuda a tu digestión buena, controlas incluso tu estómago, todo el tracto digestivo se mejora, se mantiene limpio y con más ganas de recepcionar comida. Así que no tiene nada de malo el ayuno así. Sin embargo, un ayuno debe de ser hecho con agua y con frutas, ¿correcto? O verduras. No debe de ser ese ayuno que ya Jesús lo hizo por nosotros como ejemplo, un ayuno seco. No comió nada de pan ni bebió agua durante esos días. Entonces ese es un ayuno totalmente seco. No se nos pide hacer ese ayuno. Cristo ya hizo eso. Nosotros tenemos que ayunar de acuerdo con los principios dados en la Biblia. Y aquí dice que cuando eres débil en la fe, puedes hacerlo. Recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Versículo 2, Romanos 14, 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, es decir, comer lo normal, pero otro que es débil come legumbres. Es decir, el débil en la fe, el que quiere aumentar su fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El débil en conocimiento come legumbres para poder captar mejor. Y entonces aquí dice Pablo, versículo 3. El que come, el que no está ayunando, no menosprecie al que no come, al que está ayunando. Y el que no come, el que está ayunando, no juzgue al que come, al que no está ayunando, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y el otro juzgue iguales todos los días. Unos decían lunes y miércoles, otros decían martes y jueves, el ayuno. Pero sigue diciendo Pablo, uno hace diferencia entre día y día y otro juzgue iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propio ánimo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, es decir, el que está ayunando, para el Señor no come y da gracias a Dios.
Así que entonces esas eran las peleas, ¿no? Por eso decía, ayuno 2 veces a la semana. Según él, el ayunar lo llevaba más cerca de Dios, porque eso lo recomendaba Dios para poder ser salvado. A eso le llamaba él justicia, a eso le llamaban estos hombres santidad. Dios jamás dijo que porque tú ayunabas ya eras más santo. No, Señor. El ayuno no te hace más santo, querido hermano. El ayuno simplemente tiene una función biológica. Lo que te hace más santo es la obediencia a lo que vas aprendiendo. Así que entonces, los ayunos son buenos. Cuando queremos orar por una persona, cuando queremos hacer algo en favor de toda la iglesia, acuérdate de lo que hizo Esther. Hizo que se proclamase ayuno para poder buscar la ayuda de Dios en oración. Así que entonces, los ayunos solo tenían esa función. Pero el fariseo se recomendaba a Dios. Y para remate decía, doy mis diezmos de todo lo que gano. No soy como este publicano. Es increíble cómo hay fariseos modernos también dentro de la iglesia que dicen, yo devuelvo mis diezmos a la iglesia. Eso prueba que soy adventista del 7º día. Eso no prueba nada, solo prueba que eres un fariseo. ¿De qué estás hablando? Tú devuelves el diezmo porque es la obligación sagrada. Dios ha dado la orden de que tienes que devolver el diezmo. Eso no te hace más ni te hace menos. Solo estás cumpliendo lo que tenías que cumplir. Siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y el diezmo, cuando tú lo devuelves con un propósito. ¿Cuál es el propósito? La predicación del Evangelio. Habíamos visto eso en la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando se le devolvía, se le daba al mesonero para que atienda al necesitado, al herido. Así que entonces se devuelve el diezmo a aquellos que están proclamando el Evangelio de Dios, sean pastores o sean laicos. ¿Por qué? Porque son los que Dios llamó para la proclamación del Evangelio. Si eres un fariseo, vas a estar atacando a aquellos que están recepcionando el dinero de Dios para la proclamación del Evangelio y vas a ponerte inmediatamente enfurecido porque se está haciendo la labor de Dios. Así que jamás creas que por el solo hecho de que tú devuelves el diezmo ya estás recomendadito ante Dios. No. Cuando se devuelve el diezmo se tiene que devolver bajo los términos de Dios. Y Dios enseña que a todo el que lleve el Evangelio, vive del Evangelio. Así se diga lo que se diga, cada quien sabe que eso es la orden de Dios. Pero muchos, al igual que el fariseo, quieren exaltarse ante Dios porque según ellos cumplen con el lineamiento. Yo devuelvo a la organización, dicen. Cuando la organización es todo lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio para esta hora, la verdad presente. En la organización de Dios se declara que todos los que llevan ese mensaje deben recibir el dinero que va a servir para ese avance de esa obra. Porque no sirve para otra cosa. El diezmo es para el avance de la obra del Señor. Donde la persona que lo recibe, dice Pablo, vive de eso y ministra con eso. Así es la orden de Dios. Pero las grandes denominaciones que se han conformado le han engañado a la gente y le han dicho que solamente por el hecho de que tienen el cartón y el cargo, aunque no prediquen la verdad, igualito tienen que recibir porque así Dios lo ha demandado y que ya verán ellos lo que tienen que hacer y que tú solo cumples de esa manera. No, así no enseña la Biblia, así no enseña el espíritu de profecía. No hay que torcer los escritos de la palabra de Dios. El Señor dice que donde haya alimento en la casa, solo ahí se tiene que entregar el diezmo y las ofrendas. Así que si eres un fariseo, tú solo vas a entregar porque tienes que entregar según la denominación. En cambio, si eres un cristiano como el publicano, tú vas a entregar donde se predica el Evangelio de Dios. Eres tú el que decide. Y por más que dijeras lo que quieras, y por más que razones a tu antojo aparte de la Biblia, todo tu razonamiento para Dios no sirve para nada.
puedes decir, puedes blasfemar, puedes insultar, puedes vilipendiar, puedes injuriar, puedes inventar y difamar. Nadie te va a hacer caso de los hijos de Dios. Solo los hijos de las tinieblas van a creer tu mentira, tu invento y tu cuento. Porque cuando varias personas le dicen a otras, no, es que solamente tiene que ser con la organización. Ellos le llaman organización solamente a la dirección de la iglesia. Están equivocados, la Biblia no enseña así. Y entonces, según su criterio, aunque no tienen ningún texto para demostrártelo, según su criterio, estos manipuladores te van a decir, no, pero es que lo visible tiene que ser la organización visible. Fariseamente hablando, porque ellos nunca han cambiado, siguen siendo los mismos. Y te van a decir, lo que pasa que te está torciendo las escrituras, lo que pasa que te saben envolver. Son hábiles, no han cambiado. Ellos y su padre siguen siendo los mismos. Y van a tratar de que la verdad no salga a luz. Y al igual que el fariseo, van a empezar a buscar cómo insultar, injuriar, difamar, como lo hacía él con el publicano. Ni aún soy como este publicano, decía el fariseo. Tengamos cuidado con ese tipo de personas que se han infiltrado en el pueblo de Dios, que no son cristianos verdaderos, no son del pueblo. Pertenecen a grupos aislados, pero se han infiltrado en nuestras iglesias para hacerse pasar como adventistas del séptimo día y negar que los que sí somos, seamos parte del pueblo. Y se han juntado con muchos dirigentes que han traicionado ya al Espíritu Santo, y unidos con estos dirigentes atacan a los siervos del Señor y declaran, sí podemos demostrar que no son de la iglesia, están acá dice disciplina. Sí, pero ¿por qué pusiste disciplina contra esos que predican el tercer ángel? ¿Ah? Y no te van a saber decir más. Porque por más que quieran inventar, no les va a salir. No hay razón. No existe. Y van a tratar de hacerte creer, pero es que acá dice por mala conducta. Sí, el papel aguanta todo. Una mentira se la aguanta con facilidad. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y te van a terminar diciendo, ay, pero tú no crees entonces en las autoridades que han puesto esas cosas. Este tipo de gente no ama a Jesús, lo odia, lo crucificaría otra vez, porque Jesús es la verdad. Y si Jesús estuviera hoy acá, te predicaría lo mismo, porque es lo que está escrito en la Biblia. Y a ese mismo Jesús, aunque estos te digan, no, pero él sería Jesús, mentirosos. ¿Por qué? Porque igualito buscarían una sin razón y le dirían, lo que pasa es que Jesús no se somete a las autoridades. Y si tú le dijeras, pero en todos los tiempos las autoridades han estado mal, no ha sido la verdad la que ha estado mal, ¿sabes qué te dirían? No, pero si él fuera el Jesús verdadero, entonces se sometería a los dirigentes, porque la iglesia no es como los judíos, o estás comparándonos con ellos. Es increíble. Sin embargo, la Biblia compara en todos los tiempos con los judíos. No quieren aceptar el testimonio de la luz, porque ellos aman las tinieblas. Y estas personas, cuanto más atacan, tú les dices a ellos, bueno, ya que tanto hablas, ya que tanto atacas, a ver, te quiero escuchar predicar a ti, quiero ver tus videos en el internet. ¿Cuántos temas has dado? ¿Cómo estás predicándole al mundo? No hacen nada, son como los fariseos. Veían a Jesús haciendo milagros y trataban de deshacer lo que Jesús hacía. Pero ellos no hacían ni un solo milagro por la gente. Cuando la gente venía y les decía, ay, señor Caifás, por favor, maestro, tú que dices que Jesús es un impostor, por favor, hazme el milagro, te estoy trayendo un sordomudo. Aléjate de acá. ¿Qué crees que somos acá, hechiceros? ¿Y cómo Jesús hace? Por Belcebú, echa fuera a los demonios. Increíbles. Estos ya no tenían límites. Hasta el día de hoy siguen iguales. Cuando les dices, predícame el mensaje, háblame de las profecías, Daniel, Apocalipsis, el tercer ángel. ¿Cómo te voy a dar alimento sólido? Para ti es leche, pura leche.
Todo el tiempo es leche. Pero ya queremos alimento más sólido. No. Eso no entiendes tú. Las profecías no son para ignorantes como tú. Eso solo es para sabios. Claro, por eso ellos tampoco lo saben. Es increíble. Así se oponen hasta el día de hoy. El mismo espíritu inmundo que prevaleció en los días de Jesús sigue prevaleciendo hoy. Por eso la palabra del Señor es clara. Y debemos seguir lo que dice la verdad presente para nuestros días. Termina diciendo la parábola. San Lucas capítulo 18, versículo 13. Aprendamos esta lección. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Los que reconocen la ley de Dios son los únicos que, como el publicano, pueden decir eso. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Este publicano reconocía que era pecador, reconocía que había transgredido las leyes de Dios y quería obedecerlas. Por esa razón se acercaba humilde ante Dios y no se atrevía ni a levantar los ojos, porque reconocía sus errores y sus defectos. Todos los que verdaderamente aman la ley de Dios nunca jamás se dirán a sí mismos: yo ya soy santo, soy salvo, soy perfecto. Jamás. Porque ellos, cada vez que miran la ley, ven que todavía les falta. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de eso. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 las siguientes palabras. Y esto debe de ser para nosotros un ejemplo. Versículo 14. Capítulo 3. Y en el versículo, espérense un momentito. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: no que yo ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado, me falta mucho, pero si hago una cosa, olvido lo que va quedando atrás y me sigo extendiendo hacia lo que está delante. Tengo que llegar a alcanzar el cumplimiento de esa ley, al llamado supremo del Señor. Cuando piensas así, estás recién pensando perfectamente. Por eso Pablo sigue diciendo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa dice? ¿Qué es lo que sienten los perfectos? Que todavía no están perfectos, que les falta. Qué bonita forma de expresión del apóstol, ¿no? Así es como debemos aprender como el publicano. Reconocer que somos transgresores de la ley de Dios y por eso pedimos el perdón de nuestros pecados. Y entonces la respuesta del Señor vendrá. Os digo, versículo 14, San Lucas 18. Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Salvador. Así que el que se humilla es el que aprende de Cristo todos los días en su palabra. Otra humillación no puede haber en el hombre, porque ni eso puede hacer solo. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder ser como el publicano de la parábola, para no caer en el lado del fariseo bajo las advertencias que Dios nos está dando, de tener que mirar a nosotros mismos sin tener que mirar la Biblia. Aprendamos como el publicano, con los ojos puestos en las Escrituras, sin necesidad de tener que estar mirando hacia arriba pensando que ya lo logramos. No, Señor. Hay que mirar a la Biblia, dejarnos conducir por ella, y cuando lo hagamos, estaremos aptos para el reino de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos,
Estamos agradecidos a ti porque nos has dado tus palabras en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que todo lo que hemos aprendido pueda ser puesto por obra en nuestras vidas. Que podamos, Señor, representar la luz que nos has dado ante el mundo, para que todos conozcan que tú tienes un pueblo que te sirve, te ama y obedece. Quédate con nosotros en el día de hoy y bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice a cada uno de los que dirigen, Señor, la obra desde las partes centrales, para que tu obra, Señor, pueda seguir avanzando por toda la tierra. Despierta los corazones de cada uno de tus hijos y haznos, Señor, entender que todo lo que tú nos das son reprensiones para corregirnos, para ayudarnos, Señor, y caminar por la senda de la vida eterna. Y que si hay reprensiones fuertes, Señor, que nos llegan, son simplemente para que dobleguemos nuestros corazones y nos humillemos ante ti. Y no, Señor, para buscar nuestra propia gloria. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una parábola más. Así que no te olvides, comparte esto. Estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del Departamento de Publicaciones Tercer Ángel y el hashtag del Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Estamos también a través del Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Que el Señor te acompañe. Amén.